Una vez más con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Les saludo cariñosamente a todos los hermanos que nos sintonizan semanalmente. Hablo de los hermanos del norte de África, Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, el Caribe y mis queridos hermanos puertorriqueños. Les habla Eduardo García Resach, abogado en la práctica privada, casado, militante, tratando todas las semanas de traerle a ustedes los temas que a todos los cristianos nos tienen que llamar la atención. Y no solamente llamarnos la atención, que nos tienen que mover a la acción. Vi los otros días un afiche, un pegadizo en un carro que decía: ser cristianos es cuestión de práctica. Felicito a la parroquia Santa Bernardita, que vi que son los autores de esa campaña. Ser cristiano es cuestión de práctica. Y recuerdo que hace muchos años atrás, ellos eran también los que decían: si eres cristiano, que se te note. Así que, hermanos, felicito a aquellos de ustedes que se les nota que son cristianos, porque nuestro pueblo, el mundo de hoy, necesita que los cristianos dejemos ver lo que somos. Y por eso nos movemos a traerles a ustedes los temas que les traemos, que están calientes en la palestra pública. Y hoy voy a presentar primero que nada la palabra del Señor. Brevemente, nuestro Señor nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiero presentarle a los invitados que tengo hoy. Es curioso, señores, tengo dos Carlos Pérez, y los dos son abogados. Uno es Carlos Pérez Sierra y el otro es Carlos Pérez Toro, el sacerdote que ya ustedes conocen bien, pero quiero empezar por presentar a Carlos Pérez Sierra, mi amigo de muchos años y que está conmigo hoy. Carlos Pérez Sierra. Gracias por la invitación, un honor compartir este foro y tener, y todo el que sea Carlos Pérez debe unirse a este foro. Amén. Qué bueno. Padre Carlos. Gracias por una esta vez más oportunidad con el tocayo y colega, y además creyente como yo, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por lo tanto me alegra mucho y poder de nuevo estar con nuestro pueblo discutiendo estos temas tan importantes. Es una coincidencia feliz que tengo a dos compañeros abogados que se llaman Carlos Pérez. ¿Y por qué están con nosotros hoy? Bueno, ustedes se tienen que haber enterado que recientemente el secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, ha emitido una opinión donde indica que el reglamento, que la ley que cubría y el reglamento que reglamentaba la ejecución de esa ley fue derogada. Es la opinión del secretario de Justicia y se trata de reglamento para el registro de iglesias, escuelas. Hermanos, esto es muy importante. Estamos hablando de escuelas que se han organizado conforme a los fundamentos de iglesias y que estos dos hermanos nos van a hablar sobre esto. Esto es muy importante porque toca muy de cerca la libertad religiosa. Y quiero comenzar por el Padre Carlos. Él va a estar nada más con nosotros el primer segmento por unas situaciones que le han surgido, que se tiene que ir. Padre Carlos, yo sé que usted ha tenido una gran carga en torno a este problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el secretario de Justicia ha hecho una opinión a petición del Consejo de Educación de Puerto Rico, en la cual él entiende, en su opinión, que la Ley 82 de 1995 fue derogada por la Ley 148 de 1999. ¿Qué son estas leyes que yo las estoy mencionando por número? Pues para que la gente entienda, en Puerto Rico, todo colegio privado, para poder operar,
tiene necesidad de ser licenciado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. El licenciamiento en Arroyo Habichuelas, para que la gente lo entienda, es que el Consejo de Educación tiene la obligación gubernamental, es una rama del Ejecutivo, de requerir lo que se llama los requerimientos mínimos, tanto a nivel de currículo como a nivel de los profesores, a nivel de la administración, etcétera, etcétera, etcétera. En la década del 90, un grupo de pastores nobles, que algunos ya de ellos están en la presencia de Dios, algunos de pastores nobles tenían lo que podríamos definir como iglesias escuela. ¿Cómo lo define? ¿Cómo es una iglesia escuela? Leo lo que dice la Ley 82. Iglesias escuelas son aquellas iglesias para las cuales sus prácticas religiosas incluyen ofrecimientos académicos y religiosos de manera tal que ambas actividades son inseparables, conservando así la fe y creencias como elemento fundamental en el sistema de enseñanza, percibiendo que el aula es una extensión o espacio de adoración familiar y del ministerio de la iglesia. Este grupo de pastores nobles exigió de que ellos no iban a presentar su currículo al discernimiento de una entidad pública que pudiera determinar lo que para ellos era intrínsecamente unido, el ofrecimiento académico y, por decir así, la evangelización eclesial, las cuestiones de fe y de creencia. Esa propuesta chocaba con lo que hasta ese momento se había intentado implementar del licenciamiento, que muchas instituciones educativas religiosas incluso buscaban. Esto era, por decir así, una nueva, por decir así, cabeza de playa que se abría a la libertad religiosa en el espacio de nuestra sociedad democrática. Era importantísimo porque de alguna manera era aplicar lo que ya el Tribunal Supremo de los Estados Unidos había dicho en el caso de un grupo religioso cristiano que se llama los Amish, en la que el Estado de Filadelfia intentaba imponerle un modelo educativo. Los Amish dijeron, no, nuestra gente solo estudia hasta escuela elemental y nuestra gente estudia de esta manera. El Estado de Filadelfia le quiso quitar esa autoridad a este grupo religioso en la que estaba intrínsecamente unido el ofrecimiento académico con la creencia de fe. El Tribunal Supremo le dijo al Estado de Filadelfia, no, ellos tienen derecho a que su ofrecimiento académico esté intrínsecamente unido, por decir así, a su creencia religiosa. Ese espacio que alguno puede pensar, pero ¿y qué pasa con la calidad educativa? No es cuestión de calidad educativa. De hecho, por ejemplo, el colegio Bautista, que fue el colegio fundado por el pastor Hernán Cortés, que fue el gran batallador y que ahora se encuentra en la presencia del Señor. Ese colegio, sus estudiantes han demostrado en el College Board, en las competencias deportivas, en competencias académicas, que son o iguales o mejores que los mejores colegios del país. No es cuestión de calidad, es una cuestión de principios. Y por eso la decisión peregrina del secretario de Justicia, que les quiero decir a la gente, dándole un poco de historial del desarrollo de esta Ley 82. Esta Ley 82, que pretende enmendar la llamada Ley 69, que es una ley de 1988, que precisamente le daba estas funciones a lo que anteriormente se llamaba el Consejo Superior de Educación y que enmienda la Ley 41, que es una ley que se hizo precisamente que tenía relación con el licenciamiento de los colegios. Esa ley, como ha dicho el secretario de Justicia correctamente, fueron enmendadas por la Ley 148, quedaron derogadas. Pero curiosamente, ese mismo Consejo de Educación, que su antecesor era el Consejo Superior de Educación de Puerto Rico, después de la Ley 148, sacó un reglamento para aplicar la Ley 148 y la Ley 82. Es decir, la propia, por decir así, agencia administrativa está reconociendo que no fue derogado. Interpretó que la Ley 82 estaba vigente. Pero es que no queda ahí. Es que la misma legislatura que hizo la Ley 148
presentó 2 proyectos de ley posteriormente a la ley 148 para derogar la ley 82. Por lo tanto, ellos eran conscientes que la ley estaba vigente. Pero es que además, el plan de reorganización del gobernador Fortuño del 2010, después de ese plan de reorganización que reorganizó el Consejo de Educación de Puerto Rico, que es el que concede las licencias, después de eso se hizo un reglamento por el mismo Consejo para temperar la ley 82 a los cambios del plan de reorganización educativa del 2010. Por eso es que yo he dicho que en Puerto Rico, que en este caso aplica un caso que pasó casi desapercibido en un momento determinado en la opinión pública. Es el caso de Hernández Colón versus superintendente de la policía. ¿Por qué? Ese caso dice, para explicarlo simplemente, una doctrina que se llama reenactment. ¿Qué es esa doctrina? Esa doctrina dice que cuando una agencia interpreta un estatuto y se adquieren derechos, lo que se llaman derechos adquiridos, y además la legislatura era consciente de esa interpretación y no quiso enmendarla, dice, esa agencia no puede cambiar esa interpretación de manera retroactiva. Y si quiere cambiarla prospectivamente, tiene que ir a la legislatura. ¿Qué significa eso? En el caso de los exgobernadores, la policía siempre había interpretado que los exgobernadores tenían derecho a una escolta. Pensión. A la escolta. A la escolta. Y decía además, la legislatura fue consciente de esa interpretación y nunca la cambió. Por lo tanto, se adquirió lo que se llama un derecho adquirido. De tal manera que no es una mera expectativa, es un derecho que es parte del patrimonio de la persona. Lo que nosotros estamos diciendo es que en el caso de esta ley es todavía más claro. La misma agencia administrativa aplicó 2 reglamentos para aplicar esa ley 82. O sea, no entendió que la ley 148 derogaba 2. Es que la misma agencia, cuando hubo un plan de reorganización, volvió a hacer otro reglamento. Y la legislatura era consciente de esa interpretación porque intentaron con 2 proyectos de ley derogarlo. Pero yo tengo una pregunta, Padre Carlos. Cuando la legislatura va a derogar una ley, lo dice explícitamente. El artículo 7 del Código Civil dice que hay 2 modos de derogar una ley. Correcto. Una es explícita y la otra es tácita. Y dice, tácita la interpreta. En este caso no fue expresa. No fue expresa. No se dice. No se dice. Está derogando la ley. No se dice en ningún lugar. Okay. Tácita. Tácita. ¿Habría esa posibilidad? Solamente si era incompatible o contraria. Que ese no es el caso. Que ese no es el caso. Es decir, cuando tú lees la ley 148 o el plan de reorganización, en ningún momento ni es incompatible ni es contraria, porque de hecho la legislatura, con estos 2 proyectos que quería derogarlo, y la misma agencia administrativa interpretó que tácitamente no había sido derogado. Por lo tanto, esto es de nuevo de parte de un gobierno que no es capaz de entender que la libertad religiosa es un derecho y no un privilegio. Correcto. Y que por lo tanto, en el fondo, detrás de esta ley está, porque el requerimiento de esta ley es que los padres son los primeros educadores de sus hijos, porque este ofrecimiento académico, estas iglesias, escuelas, se lo tienen que presentar a los papás. Correcto. Y los papás, según el artículo 15, son los que determinan, por decir así, es que este gobierno no entiende lo que nuestra Constitución dice de manera clara, que los padres son los primeros educadores de sus hijos y que la función del gobierno es subsidiaria y no sustitutiva. Por lo tanto, dése en cuenta que detrás de esta batalla que aquellos nobles pastores, como el pastor Hernán Cortés, que se encuentra en la presencia del Señor, esos pastores nobles que dieron esta batalla, exponiendo su propia libertad, en el fondo estaban defendiendo el derecho de la Iglesia Católica, de la que yo soy sacerdote, y el derecho de cada uno de los padres de los puertorriqueños a educar a sus hijos conforme a su conciencia creyente, Amén. que no es un privilegio. Por eso es tan importante esta batalla, que hay que darla fuertemente. Amigos, lamentablemente pues tenemos que excusar al hermano Carlos Pérez, pastor y licenciado. Él tenía un compromiso que no puede evitar. Así que vamos a hacer una pausa y continuamos de inmediato con el otro compañero abogado, Carlos Pérez Sierra.
Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Habíamos excusado al padre Carlos Pérez. Queda con nosotros el amigo, hermano, abogado Carlos Pérez Sierra. Carlos, te pregunto, luego de esa introducción que hizo el padre Carlos y que tocó unos detalles históricos, entiendo, y tú me corriges, que tú estuviste presente en esa etapa que él habla del pastor Hernán Cortés. Sí, claro. Perdóname que no fallé en algo. Tú tienes tu práctica privada. Es correcto. ¿A qué tipo de práctica llevas? Bueno, hago varias cosas dentro de la práctica. Siempre he tenido una práctica orientado a los estilos de vida sanos, como lo es la medicina natural, Okay. para proteger los derechos de la medicina natural, la naturopatía, la educación en el hogar, los padres que por una convicción religiosa no quieren vacunar a sus hijos, pues ese tipo de cosas llega a mi oficina. Todo lo que tiene que ver ¿Tú con llevas esos casos? ese tipo de situación. Todo lo que pues, la tiene que manejo. ver con homeschooling. El homeschooling, ¿Tú lo llevas? sí, de hecho, hay una organización a nivel de Estados Unidos que se llama Homeschool Legal Defense Association, y esa organización pues, tiene miembros a la cual le dan ayuda legal en caso de alguna intervención gubernamental con ellos, y yo represento ese tipo de casos y el movimiento de homeschooling, y todo eso lo hacemos para la gloria de Dios. Amén, porque amén. entendemos que eso enaltece la ley natural de la familia, lo cual es beneficioso a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Claro que sí. Y de ahí es que viene tu vinculación histórica con toda esta problemática de las iglesias escuelas. Claro, porque las iglesias escuelas, muchos de los currículos que utilizaban, pues los homeschoolers también se servían de ellos. Y ahí pues viene, es un concepto germano, el homeschooling, el padre lo hace directamente, el concepto de iglesias escuelas, es decir, mi iglesia va a educarme, el padre va a estar bien activo en eso, pero es un poco más el concepto de la iglesia. Por lo tanto, es algo muy parecido a la cuestión del homeschooling, y como quiera la autoridad de educar a los niños recae en los padres. Y entonces si la iglesia educa, lo hace por autoridad delegada por los padres. Claro. Y ahí vino el vínculo. El licenciado Edric Biboni representaba las iglesias escuelas, y en algún momento pues hubo una controversia en ese sentido, pues resulta ser que para aquellos años no existían de momento las computadoras, y después existían las computadoras. Y a partir del año 76 creo que pues, existía la ley de educación, requería una licencia del consejo o el equivalente, o el departamento, no recuerdo, en el 76. Lo cierto es que entonces cuando los muchachos iban para la universidad, pues tenía que llenarse el número, ponerse el número de licencia de las escuelas. Y entonces, como las iglesias escuelas no estaban licenciadas por una convicción religiosa que podemos Claro. ampliar si es necesario, pues no tenían ese número, pero eso no tuvo efecto práctico ninguno, simplemente algo que se quedó en blanco. Pero cuando pusieron las computadoras, en algún momento pues se rechazaban la solicitud de ingreso, y ahí es que pues, se descubre que hay unas iglesias, unas iglesias escuelas que están dando ofrecimientos académicos que no se han licenciado, y se prende la voz de alarma, y entonces como que el gobierno iba a llevar un caso contra esa situación. Ese año no lo encontraron políticamente correcto. ¿Sabes por qué? Porque el promedio más alto del College Board, adivina de dónde venía, de una de las iglesias escuelas. Así es que como que no era muy conveniente decir, la licencia supuestamente es un criterio de calidad,
y resulta ser que estos sobrepasaron los criterios de Claro. calidad. Así es que eso se detuvo hasta un año subsiguiente, que entonces se planteó eso. El caso llegó al entonces Tribunal Superior. Yo no participé en esas etapas, Ajá. eran otros los abogados, pero más o menos es el recuento en apretada síntesis. El juez, a mi entender, sabiamente bifurcó y dijo, bueno, de momento matricúlenme los estudiantes para hacerle, ¿verdad? Para que los estudiantes no se afectaran, y en efecto se matricularon los estudiantes y fueron muy exitosos, eso es aparte. Pero el caso entonces llegó hasta el Tribunal Supremo y en una decisión del entonces juez Fuster no se prevaleció, no se prevaleció. Y entonces existía la situación de la convicción de estos pastores. ¿En qué sentido no prevalecieron? Que no se reconoce, se verían obligados a licenciarse. A licenciarse en aquel momento, sí. Y entonces, pues, al bajar la decisión del Supremo, pues entonces el Estado tenía que requerir que se cerraran las escuelas o que se licenciaran, las que hicieran no cumplieran una de con dos, el requisito de licenciamiento. de licenciamiento. Y entonces ahí se ven una serie de pastores nobles, como decía Sí. mi colega, que ellos dicen, mira, yo soy pastor, yo no puedo cerrar esto, o sea, yo tengo que estar aquí, sí. Así que si me van a meter preso, me tienen que meter aquí. Pero ya al llegar al Supremo, pues entonces lo próximo sería pedir, estarían en desacato a la orden. Estos pastores que dieron esta batalla se vieron en la disyuntiva de si obedecer o buscarse un desacato, Claro. coger la cárcel. ¿Y qué pasó? Pues en ese escenario pues se hicieron una serie de manifestaciones públicas, y como parte de ese proceso se aprobó de inmediato una moratoria, una resolución de moratoria para detener esa interpretación judicial. Y hubo una moratoria, y eso se hizo porque hubo un pueblo indignado. Que se movió. Que se movió definitivamente. Y se hizo una moratoria en lo que se pensaba cómo legislar. ¿Qué tiempo entonces, duró la moratoria? Bueno, por disposición de ley no podía ser más de un año. Okay. O sea, así es que dentro de ese año, ahora no recuerdo si fueron 2 moratorias o una, pero eso se me escapa de la mente. Tendré que revisar el dato ahora que este issue pues, sale nuevamente a la palestra pública. Pues entonces, después, lo cierto es que esto termina con la Ley 82, con la expresión de la Ley 82, donde se reconoce una exención, pero más que eso, una exención a la licenciatura y la existencia de algo que se llama iglesias. Perdóname, escuelas. Carlos. Debo entender que después de esa decisión del Tribunal Supremo, el pueblo se movió y lograron que se introdujera lo que luego terminó siendo la Ley 82. Es correcto. O sea, aquí hubo todo un proceso de movilización. Estos pastores batallaron al extremo de que lograron que se les eximiera. Había una lomita frente al Capitolio donde ponían los Reyes Magos. Pues, en esa lomita, en la lomita de los vientos, allí se montó un campamento donde estuvo el pastor Hernán Cortés, el licenciado Edric Biboni, padres y otros pastores y gente que apoyaban eso allí. Allí recibíamos entonces visitas de legisladores y demás, y gente interesada. Allí hicimos culto, allí compartimos con los deambulantes que pernoctaban por allí, se quedaban, que no tenían dónde vivir, allí se compartió la comida con todos ellos. Allí conocieron, si entonces no se conocieron lo que eran las iglesias escuelas, en aquel momento se conocieron la bondad de todas estas personas. Vamos a hacer una pausa, amigos, y continuamos, que esto se pone muy interesante. Alerta Cristiana. Seguimos con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Compañero Carlos Pérez Sierra, se aprueba la Ley 82 que exime a las iglesias escuelas de tener
que buscar el licenciamiento. Ajá. Ok. Pero sería bueno aclarar que la ley 82 ciertamente exime del licenciamiento, pero hay toda una reglamentación respecto a la Correcto. existencia de las iglesias escuelas y de todo lo que van a hacer. O O sea, sea, que que- no es meramente, que la ley 82 no es meramente una exención. Sí, y quiero evitar que alguien pueda tener la mala impresión de que las iglesias escuelas son algo que tiene un privilegio excepcional, que andan por la libre, que no se someten a nadie. No, no, hay todo claro. un reglamento. Hay un reglamento. Lo que ocurre es que más bien lo que la ley permitía era, digamos, notificar, mire, estamos aquí, esta es la situación, porque esta es nuestra iglesia. Educar a nuestros hijos no es una actividad diferente, no piense que es que estamos departamentalizados y que esto es una cosa distinta, no, esta es la iglesia. Es la iglesia que está educando a nuestros propios hijos. O sea, es una actividad completamente eclesiástica de acuerdo a nuestra convicción. Y entró en vigor todo un reglamento con el que esas iglesias escuelas han cumplido hasta el día de hoy. Presumo que sí, ¿verdad? No, Bueno, no sé si habrá alguna excepción, pero no, por lo no. menos el grueso de ellas han cumplido con ello. Correcto, te pregunto porque no sabemos de casos de alguna iglesia que le hayan quitado la licencia. No, O sea, por lo menos yo no lo conozco. que nos da a entender que hasta el día de hoy han operado. No, y si ese fuera el caso, que espero que no, pues nada que ver con el que Correcto. cumpla con eso. Y el gobierno tendría todo el derecho de decirle, oye, estás violentando la reglamentación. Claro. Tan es así que por los dichos del padre Carlos, esas iglesias escuelas representan de lo mejor que produce Puerto Rico, ¿no? Definitivamente. Ok, vamos al conflicto. Recientemente el secretario de Justicia, el 17 de noviembre, escribe una opinión que de hecho, tú y yo que somos abogados sabemos que casi ya no hay opiniones del secretario de Justicia. Cuando yo estudié, que me gradué en el 1975, las opiniones del secretario de Justicia eran muy estudiadas por nosotros los estudiantes. Así que, inclusive, o sea, habían preguntas de reválida, pero ya como que eso ha caído en desuso, ¿verdad? ¿no? Y entonces, curiosamente, ahora vemos una decisión del secretario de Justicia que dice que la ley 82 fue derogada. ¿Y qué sucede? Si tú, según él, si tú me derogas la ley 82, entonces procede lo que tengo en la mano, que es una carta del 16 de enero del 2015, donde el señor David Báez Dávila, director ejecutivo interino del Consejo de Educación de Puerto Rico, le notifica a todas las escuelas, iglesias de Puerto Rico que ha sido derogado el reglamento para el registro de iglesias escuelas. Recuerden que el reglamento se hace para poner en vigencia, para poner en vigor en virtud de la autoridad de la misma ley. 82. De la misma ley. Y les dice a las escuelas que se han quedado sin suelo. O sea, las iglesias ahora no tienen, iglesias escuelas no tienen dónde pisar y les está pidiendo que tienen que cumplir como cualquier otro con el proceso de licenciamiento y los están convocando a una orientación a una reunión de orientación el 24 de febrero. ¿Estoy en lo correcto? Sí, esos son los dos documentos que están La circulando pregunta por ahí. que te hago, Carlos, es, ¿tiene razón el secretario de Justicia, César Miranda, al decir que esa ley fue derogada? Bueno, como había dicho el padre Carlos, ninguna ley en Puerto Rico dice que la ley 82 de 1995 fue derogada. Ese lenguaje no existe. No existe. No existe. Por lo tanto, tendríamos que ver si es que hubo una derogación implícita. El problema es que cuando uno examina la ley 82, pues la ley 82, más que una enmienda, es el reconocimiento de la existencia de un tipo de escuelas diferente a las escuelas
que se requerían tradicionales o que se requieren licencia. Y hay un apartado que sí, que obviamente que dice que es una enmienda, pero ¿cuál es la enmienda? La enmienda es a los fines de reconocer una exención a este particular. Ahora, el resto de las disposiciones de la Ley 82 habla sobre la existencia de las iglesias escuelas, qué se va a hacer con los estudiantes que provengan de una iglesia escuela, de ciertos reglamentos que tienen que seguir las iglesias escuelas. ¿Eso se puede entender derogado? No. Ajá. Y por otro lado, si entendemos como el secretario de Justicia entiende de que fue derogada la exención, entonces tengo una ley 82 que están, o sea, que se eliminó la exención, pero se reconoce la existencia y que pueden operar irrespectivo de reglamentación del Consejo, llegaría a un lenguaje contradictorio bajo la interpretación. Así es que yo diría que lo que está planteando la opinión del secretario de Justicia es incoherente, resulta en una incoherencia. La ley 82 se puede sostener por sí sola. Y más que una enmienda que ciertamente se presentó como enmienda, no tenía que presentarse necesariamente como enmienda. Lo que hay es, como el resto del lenguaje, que no es de enmienda, es el reconocimiento de un lenguaje, de un tipo de escuela que existe más allá de una exención. Y por lo tanto, no produce un resultado coherente, y perdone que lo repita el término, la interpretación del secretario de Justicia, si fuera como él dice. La ley 82 no es incompatible con ninguna de las leyes posteriores que se han hecho de la educación, porque nada interfiere en los procesos de licenciatura que ellos tienen que hacer, simplemente un lenguaje de exención. Aprovecho para decir también que el secretario ha citado como que la enmienda a la ley 68 en un lenguaje inexistente en la ley, la cita, así es que no sé, alguien pudiera decir que eso que es irrelevante, pero lo cierto es que habla de unas escuelas familiares, el equivalente a escuelas del hogar. Lo que llaman homeschooling. Homeschooling, que como ya te mencioné, es algo con lo cual yo manejo y trabajo activamente. No hay ningún lenguaje de homeschooling en la ley 82. De hecho, una vez, cuando el Senado llegó a aprobar un lenguaje que la Cámara de Representantes lo quitó, por lo tanto la ley 82 no tiene ese lenguaje. Eso como una nota al margen, pero también muestra quizás que no se fue quizás si realmente se hizo un proceso jurídico o si fue sin intención o con intención, porque está apareciendo la cita de un lenguaje inexistente en la ley. Qué bueno que trae el tema del homeschooling, porque te iba a preguntar, ¿cuál es el estatus de los homeschoolers hoy en Puerto Rico? Pues una familia que tiene a sus hijos bajo el sistema homeschooling en su hogar. En su hogar. ¿Está cumpliendo con la ley? Cumple con la ley porque recuerda que la Constitución, por lo menos desde el punto de vista constitucional, dice en su artículo 2 que la asistencia a las escuelas públicas es compulsoria, pero eso tiene una exención, ¿verdad? Que no aplica a escuelas bajo auspicios no gubernamentales. Correcto. ¿Y cuáles son las escuelas bajo auspicios no gubernamentales? Las escuelas privadas. Entonces, dentro de las escuelas privadas, tú puedes tener un tipo de escuela particularmente reglamentada o un tipo de escuela que no esté reglamentada. En Puerto Rico, como sería en este caso el homeschooling, una escuela privada bajo auspicios no gubernamentales que no es objeto de reglamentación específica. Hay estados donde se reglamenta el homeschooling y otros que no. Lo cierto es
que si tú haces un análisis de la calidad de la enseñanza del homeschooling, tú vas a ver que eso no tiene nada que ver con la reglamentación. O sea, nadie puede establecer la correlación de que si hay un estado que reglamente el homeschooling, que la educación, que el homeschooling es mejor porque se reglamenta o porque no se reglamenta. De hecho, lo contrario es cierto. A los gobiernos les encanta estar reglamentando, estarse metiendo en la vida innecesariamente de los seres humanos. Y entonces el resultado es que el homeschooling no lo hace mejor la reglamentación. En todo caso, es un entorpecimiento. Si bien en los estados reglamentan las escuelas de ellos, pues ahí tú tienes resultados. Si no tienen los resultados idóneos, ¿por qué esperar que entonces, cuando quieren reglamentar las escuelas que no son de ellos, que eso va a producir mejores resultados? Te hago la pregunta porque estoy muy vinculado en el sentido de que de mis 3 nietos, 2 que viven en Puerto Rico son producto de homeschooling. Y ha sido una experiencia preciosa. Mi yerna, además de buena madre, es tremenda maestra y he visto el efecto en mi nieta, que ya tiene 11 años, y en el chiquito de 5, que acaba de empezar. Es maravilloso. Ella es un ejercicio precioso de libertad y de responsabilidad. Unos padres que dicen, yo no voy a culpar a nadie, yo voy a criar mis hijos, yo me hago responsable ante la sociedad por mis hijos. Sí. Amigos, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiana. Aquí con mi amigo y hermano abogado Carlos Pérez Sierra. Carlos, este tema tiene una importancia vital. Sumamente, sumamente. Primero, es un ejercicio de libertad. Es un ejercicio de libertad. Fíjate que hace mucho tiempo se nos está acusando a los padres de que no estamos cuidando bien de nuestros hijos. Y lo que ocurre es que cuando los gobiernos se empeñaron en criar a los hijos, pues se creó un desfase y los hogares perdieron la autoridad para eso. Fíjate que con el nacimiento de la escuela pública, el Estado lo que quiso fue engendrar hijos. ¿Y cómo los engendra? Pues dándoles un currículo. Y fíjate que originalmente la asistencia a las escuelas públicas era obligatoria cuando se hicieron las escuelas públicas. ¿Y por qué obligatoria? Si las iglesias, si muchos padres, la nación de Estados Unidos se fundó con homeschooling. Correcto. O sea, definitivamente, y con iglesias ayudando en este proceso también. Y de momento sale el Estado con la noción de que tiene que hacer escuelas, una escuela. ¿Por qué? Porque estaba sin cultura. Mira, si los documentos de la época, en el caso de Estados Unidos, dicen que había un nivel de alfabetización altísimo. Altísimo. Así que no fue por esa razón. Y entonces se quería obligar. Y entonces hubo que haber litigación, Pierce versus Society of Sisters, 1925, y otros más, a principios de la primera parte del siglo XX, en la cual los tribunales empezaron a decir, no, espérate. Si la persona asiste a una escuela privada, no le puedes obligar a que asista a la pública. Y ahí entonces empieza a coexistir la educación privada. Y se le dijo a los gobiernos, puedes tener escuelas públicas, pero eso no le va a aplicar. Si hay educación privada, tienes que reconocer la educación privada de alguna manera. Y entonces, pues ahí los gobiernos empiezan a querer reglamentar y a reglamentar y a reglamentar. Generalmente la mayor parte de las escuelas privadas son con fundamentos cristianos. Es que los fundamentos, es que la religión es lo que mueve, y si no es la cristiana, es alguna religión. Correcto. Porque en la época de los imperios, ¿qué hacían? Se movían por un principio de cosmovisión, y eso es lo que define. Correcto. Entonces, en el caso que nos ocupa ahora con las iglesias escuelas, esto es un ejercicio de libertad. No lo veamos
como libertad religiosa. Vamos después a la libertad religiosa. Correcto. Pero de libertad. Pura. Pura, de libertad pura, un ejercicio de libertad. Ahora, ¿cómo se ejerce la libertad? La mejor expresión es la libertad religiosa. De hecho, si tú miras la Carta de Derechos de la Constitución Americana, ¿cómo inicia la Carta de Derechos? Es con la libertad religiosa, Correcto. porque se entiende que esa es la madre de todas las libertades, Correcto. y eso es un hecho histórico. Así que esto es un ejercicio de libertad. El que no lo quiere ver porque no le gusta o le irrita la palabra religiosa, es un ejercicio de libertad. Es el Estado versus lo que usted piensa. La enmienda 14 reconoce el derecho a la libertad sin apellido religioso. Pues mire, utiliza la enmienda, bajo la enmienda 14 el derecho a ese tipo de libertad. Y de hecho, estaríamos dispuestos a defender cualquier manifestación, sea la libertad de una iglesia judía, una Claro, escuela claro, judía, claro. musulmana, Sí, la que sea. la que sea. Porque es puro, el derecho de la libertad es puro. Claro, claro, claro. Y entonces esto nos lleva al concepto de la libertad religiosa, que yo de momento estoy escuchando unos discursos que me están un poco contradictorios. Se está hablando de la separación de iglesia y Estado. Ajá. Dios mío, o sea, la separación de iglesia y Estado es producto de la Reforma Protestante. Claro. Hay personas que dicen que Juan Calvino fundó a los Estados Unidos. Juan Calvino nunca pisó Estados Unidos. Nunca. Sin embargo, se dice que lo fundó porque es el pensamiento Su que él fue escribiendo de la Reforma el que logra esto. Dice, va a haber separación de iglesia y Estado. Ya no va a haber una iglesia que controle al Estado. Hay separación, pero la separación de iglesia y Estado nace en una cosmovisión cristiana. Correcto. Precisamente. No es que hay que hacer un decreto de que hay que declarar a la sociedad atea. Que la sociedad va a hacer, eso no es separación de iglesia y Estado. Al contrario, eso es imponerle una religión a la sociedad. De hecho, la sociedad siempre va a tener algún sistema de creencia. Correcto. O sea, cuando definimos, si decimos no creemos en nada, secularismo. Estamos imponiendo el secularismo. Pero cuando yo digo, ¿se puede matar a alguien por ahí? Dice, no, si matas a alguien lo voy a meter preso. Bueno, ya estoy estableciendo unos valores. Correcto. Y lo saqué de algún sitio. Y usted va sumando eso, pues hay unos valores de la sociedad. Y eso es la cosmovisión. Pues, salvo que alguien tenga una mejor propuesta a la cosmovisión cristiana, pues vamos a debatirlo. Lo que no podemos permitir en nuestro discurso es que se diga que la sociedad es neutral. La neutralidad no existe ni en la sociedad, ni en el gobierno, ni en la física. No, fíjate, es imposible. Correcto. Y si tú tratas de hacer un vacío, se llena con algo. Así es que este asunto de cosmovisión tengámoslo presente. La sociedad siempre va a creer en algo. Los que dicen que no creen en nada están creyendo en algo. Están imponiendo, están partiendo de la premisa de que Dios no existe. Pues entonces impusiste algo. Estás imponiendo el ateísmo. ¿Ves? Y de eso es lo que... así es que la libertad religiosa se erige dentro de una creencia social. Así que mientras alguien no venga con una mejor propuesta, y la propuesta de los ateos, si quieren que la sociedad sea ateo, que nos lo muestren. Vamos a ver cómo ellos nos pueden mostrar que puede haber una convivencia social mejor a través del ateísmo o a través de otra religión, Carlos, musulmana. Qué bueno que trae ese tema, porque yo siempre converso, ¿verdad?, con mis amigos, de que lo curioso es que nos están imponiendo el secularismo humanista. Sí. Y lo estamos sosteniendo con nuestras contribuciones. Claro, y eso es religión. Me prohíben a mí que yo ejerza mi derecho a expresar mi cosmovisión cristiana en la palestra pública. ¿Por qué? Pero si yo estoy manteniendo un sistema secular. O sea, eso es un caso que no aguanta. El día que llegue al Supremo, no va a aguantar argumento contrario. Pero es importante, entonces, a veces tenemos que repasar la historia, porque es que cuando nos olvidamos de la historia, a veces tú tienes legisladores muy buen intencionados, jóvenes,
que tú oyes el discurso de ellos, y el discurso de ellos, ¿sabes? Es como que el mundo empezó el día que ellos nacieron. Correcto. Y que antes de ellos nacer no hubo existencia, no hubo batallas, no se derramó sangre por la libertad. ¿Sabes? Mira, separación de iglesia y Estado. Mira, resulta ser que somos los cristianos los que hablamos de la separación de iglesia y Estado en un contexto de una sociedad que va a seguir siendo cristiana, pero dando el espacio para que haya la libertad de adoración y de expresión, sin que se cree un caos social. Y ahora nos quieren reinterpretar la historia de que la separación de la iglesia y Estado significa que no puede haber una cosmovisión cristiana. Pero entonces, ¿qué cosmovisión vamos a usar? Todas las sociedades creen en algo. Todo el mundo, el que dice que no cree en nada, cree en algo. Cree en el secularismo, cree en el humanismo secular, o es ateo. Carlos, dentro de este momento histórico que vive Puerto Rico, donde estamos viendo a un gobierno que está introduciendo conceptos tan ajenos a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, como lo es la perspectiva de género, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene el que el cristiano esté pendiente de este asunto de las iglesias escuelas? Bueno, la importancia es la siguiente, es que nuestra sociedad, nuestro ordenamiento constitucional, de ese llamado sistema republicano de gobierno que establece la Constitución, no solo de Estados Unidos, la nuestra también. Ese arreglo constitucional lo que pretende es que los ciudadanos sean libres, y que para hacer las cosas se haga espontáneamente. Y la regla no es que yo tengo que pedir permiso para hacer las cosas. La regla no es que yo tengo que preguntarle al gobierno primero para hacer las cosas. La regla general es que los ciudadanos pueden hacer lo que les plazca hacer, siempre y cuando no interfiera con los derechos de otra persona. Y así que hay una reglamentación, y para eso es llamado el gobierno. ¿Para qué? Para reglamentar ese espacio común. Correcto. Pero en términos generales, usted decide lo que va a hacer. ¿Ve? Esa es la regla general de interpretación. Por lo tanto, cada vez que se legisla imponiéndonos algo a la ciudadanía, es un cantito de libertad que perdemos. A veces puede ser bueno para evitar un caos, pero a veces es muy malo, porque entonces perdemos esa capacidad. Hay personas hoy en día en nuestra sociedad, y esto es importante, y yo espero que los cristianos no estén pensando así, de que el gobierno es el responsable por la educación. Pero es que la Biblia no me enseña eso, las Escrituras no me enseñan eso, ni siquiera el derecho natural. El derecho natural lo que me enseña es que los padres somos responsables de nuestros hijos, de nuestras crías. Y entonces, no es el gobierno, no es que yo voy a mirar al gobierno, es lo que yo puedo hacer. Y entonces, a partir de eso es que se supone que el gobierno construya para el bien común, y que si una escuela, llámese iglesia escuela o una escuela con licencia, pues quiere tener un edificio, pues el gobierno quiere estar seguro que ese edificio es seguro, que no se vaya a caer. Y eso se puede entender. Y eso es entendible, eso es razonable. Pero cada vez que hay una reglamentación, usted piense que puede estarse yendo un pedazo de nuestra libertad. Correcto. Y en el caso de las iglesias escuelas, se está yendo ahí el deseo de nuestros padres dirigir la educación de nuestros hijos, o por autoridad delegada dárselo a una iglesia o a una institución. Correcto. Y nosotros queremos que que la presencia del padre sea lo más próximo. Algo bien lindo que hacen los homeschoolers, que como los homeschoolers son los padres los que llevan a cabo esto, pues algunos grupos de apoyo hacen un día de logros. Sí. Y es tan precioso que cuando ellos se inventan los certificados que le dan a sus hijos, el que esté la firma de papá y mamá. Sí. Porque, o sea, pero si esos son los que están haciendo el esfuerzo, y aunque me hayan mandado a la escuela, ellos son los que están pagando la escuela, ellos son los que están haciendo el sacrificio de enviarme allá, la autoridad debe ser de ellos, y quizás esa graduación de primer grado de escuela superior, eso debería estar firmado por papá y mamá. Correcto.
Eso debería llevar Y- esas y- y rúbricas. aquí hay un punto interesante, como le digo yo a veces a alguna familia. El gobierno se quiere meter en tu casa a decirte los conceptos que tú le tienes que enseñar a tu hijo con esto de la perspectiva de género. Pero el gobierno no te mantiene a tus hijos. ¿Esa es una? Entonces tú los mantienes y el gobierno te los educa. Espérate, No puede ser. pero también lo he escuchado, de personas no cristianas que dicen que el gobierno no se debe meter en la cama de nadie. Pues claro O que sea, no. mira qué rápido se lleva el concepto de libertad, que Sí, no pero se meta entonces- en la cama de nadie. Pero están trayendo la cama a la palestra pública. Ah, ese es el problema. Y la están metiendo la cama a la educación. Ajá. ¿Ves? Y ahí es que viene el choque con nuestra cosmovisión cristiana. Y Claro. por eso es la importancia de proteger y defender estas iglesias, escuelas, el homeschooling, el estar pendientes, hermanos. Carlos, ¿qué tú le dirías a los padres en cuanto a esto de las iglesias, escuelas, a los pastores? Vimos el ejemplo heroico de este pastor Hernán Cortés, Y otros pastores también que que estuvieron inclusive junto a él. me llama mucho la atención porque montaron un campamento en la Lomita de los Vientos y eso es como un ejemplo de militancia pacífica, ¿verdad? Y estaban dispuestos a ir a la cárcel porque era Miren eso. era una convicción. O sea, esto no era una preferencia, esto era una convicción. Correcto. Una convicción sincera que ellos manifestaron en todo este proceso, con la bendición de que nunca se pudo poner en entredicho que la actividad que se estaba llevando a cabo fuera contraproducente para la sociedad, Correcto. sino todo lo contrario, Correcto. que era una actividad completamente Y exitosa. está probado que, por ejemplo, cuando mi hijo y su esposa fueron a empezar el sistema de homeschooling, ellos hicieron unos estudios y descubrieron que las mejores universidades en los Estados Unidos pelean por los estudiantes graduados de Claro, homeschooling. Claro, claro. Y entiéndase de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque es una calidad de la buena. Una calidad buena, pues, sobre todo porque hay unos padres que están envueltos. Envueltos. O sea, mientras más inmediata sea la intervención del padre con su hijo, más se atesora eso. Mucho más se atesora. Yo quiero cerrar el programa. Ayer, esta situación, hermano, de la misma manera que ustedes sienten carga, nosotros también sentimos carga por la situación del país y se me ocurrió escribirle 2 parrafitos al gobernador y quiero compartirlo con ustedes a manera de editorial de este programa. Dice, le pregunto, señor gobernador, me entero que ahora usted viene contra las iglesias, escuelas y empuja a la maquinaria de su gobierno para exigirle a las iglesias, escuelas que entren en un proceso de licenciamiento, proceso del cual estaban exentas hace ya años. ¿Qué le pasa, señor gobernador? ¿Para qué quiere usted controlar las iglesias, escuelas? ¿Acaso no le basta a usted con el trayecto hacia la mediocridad a la cual usted y otros han llevado y llevan nuestro sistema educativo público? ¿Acaso quiere usted introducir en nuestras iglesias, escuelas, la perspectiva de género de golpe y porrazo? Conteste de frente, señor gobernador, no se escude tras el secretario de Justicia, sea honesto con nuestro pueblo, o muy pronto nuestro pueblo se levantará contra sus pretensiones. No toque a nuestros niños. Basta ya, señor gobernador, basta ya de tanto atropello. Cierro esta nota y les digo, nos sentimos indignados. Este gobierno se ha extralimitado, se ha metido donde no ha sido invitado y la libertad, ese supremo valor, va por encima de cualquier pretensión de un gobierno pasajero como el nuestro, que esperamos que no dure mucho. Hermanos, se nos termina el tiempo y como ustedes habrán visto, apenas hemos rasgado el tema, lo que me da derecho a pedirle a mi hermano Carlos Pérez Sierra a que venga nuevamente pronto, porque este tema Si Dios lo así permite, lo seguro. amerita. Te agradezco a la mucho, orden. Carlos, que Estamos a la hayas orden. estado con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Amigos, alerta cristiana.